panorama laboral tuyo en el área de la gestión cultural vinculado a la comunicación es muy amplio, va desde elementos y áreas culturales específicas, recién me comentabas del área del tango, por ejemplo, pero también estás asesorando en el área de gestión cultural en el SODRE, pero también la comunicación política, es decir, ¿cuál es el elemento común de ámbitos tan distintos? Yo creo que el matiz que tiene la gestión cultural o eso que junta lo académico con lo que sucede después en el terreno laboral tiene que ver con que la persona que trabaja desde la gestión cultural, en definitiva, es un gestor un conector entre públicos, entre lo que la sociedad o un público determinado, un segmento de público necesita y el producto, proyecto, trabajo, iniciativa cliente, en la que te encuentres. El gestor cultural, yo creo que lo que te da la formación académica de la gestión cultural y bueno, también es un perfil, ¿no?, que uno va construyendo, tiene unas bases cuando de repente académicamente decide formarse en gestión cultural y después va construyendo el perfil. Claro. Pero en definitiva es un perfil de alguien que entiende el entorno que tiene, hace una lectura de ese entorno y sabe qué corresponde para cada público y de qué forma. O sea, cómo comunicar las cosas, cómo mover los proyectos, de qué forma, a través de qué canales, para quiénes, por qué, para qué. Además en un mundo de comunicación muy dinámico también. Exacto. Porque entre que vos empezaste a formarte y hoy, la realidad de la comunicación ha cambiado muchísimo. Exacto. Incluso cuando yo entré al ámbito laboral y entré en el teatro, había gestores culturales, incluso uno que recuerdo, un veterano que se capacitó en Europa. Y era uno de los primeros gestores culturales en Uruguay. Y la palabra me sonaba rara. Bueno, ¿qué hará este señor? ¿Será alguna cosa en Europa? Y hoy, 13 años después, te das cuenta de que, primero, la sociedad avanzó y revalorizó y resignificó esa tarea. El entorno lo hizo y también uno nota que la vara se levantó y que las academias, las facultades cada vez dan más perfiles orientados a la gestión cultural, que capacitan, que agregan materias, y te vas dando cuenta cómo todo el sector va profesionalizándose. Uno ha ido acompañando, me toca estar en ese camino, y lo fui acompañando y, como te digo, vas formando el perfil y bueno, viendo dónde te falta para poder asesorar de la mejor manera los proyectos que tenés adelante. Pero además, tú fíjate que hace 13 años la realidad de los medios de comunicación, que son un elemento clave justamente para comunicar, ha cambiado. Sí. Entonces han aparecido con mucha fuerza las redes, también los hábitos de consumo cultural han cambiado, ¿no? Sí. Y no siempre, uno capaz que antes, de una forma más tradicional, decía, bueno, quiero hacer masivo este proyecto. Exacto. Y sabías que era tele y radio. Y hoy no siempre es tele y radio para cualquier proyecto. Y a mí me toca porque no tengo un mix distinto, que si trabajo con la compañía de tango, es una compañía internacional que trabajás en el mundo, en el globo. Pero a su vez es una compañía que comparte Argentina y Uruguay, entonces tenés que saber qué públicos, o sea, está formada por argentinos y uruguayos, y cómo trabajás la compañía hacia adentro del país, cómo la trabajás hacia afuera. Trabajás con un artista particular o con un lanzamiento de un libro o con lo que fuera, y tenés que asesorar en qué corresponde usar. No siempre corresponde ir por canales masivos, no siempre corresponde ir porque el concepto de masivo también por redes sociales. El concepto de masivo también es relativo, porque también si vas a trabajar para un cliente con un libro, también es relativo hoy por el tamaño del mercado uruguayo. Y si es un libro específico también, entonces capaz que tenés que focalizarte y tenés que tener la capacidad de adaptación profesional, y eso también se adquiere con la experiencia y con una sólida formación, para saber llegar no quizás a miles de personas no interesadas, capaz que llegar a un grupo de personas, pero que ese es el público específico. Exacto. Hoy en día está también el tema de los influencers, que hace 5 años capaz que era naciente y hace 10 no existía. Sí, la famosa segmentación. Entonces, saber, bueno, ¿cómo acompañamos esto? Usamos este canal de comunicación, lo dejamos de lado porque no apunta a esto, y además
también asesorar en cómo hablar y cómo presentar el producto. Yo siempre lo veo, serán los años de teatro, pero es un poco entender, conocer a los actores, ¿no? Que en definitiva son los que te llaman para trabajar en un proyecto, entender qué es lo que presentan, para quién, por qué, quién es el público que tiene ese proyecto y quiénes son los potenciales públicos de ese proyecto. Entonces, en ese sentido tenés todo un abanico que va desde saber cómo llegás a esta gente, a través de qué, y cómo lo presentan. Pasó hace poco con un lanzamiento de un libro, que bueno, el trabajo, la persona que estaba detrás del libro, el protagonista del libro en definitiva, era una temática y un protagonista, no lo conocía. Entonces me tocó jugar de periodista antes de salir con la comunicación. Y bueno, porque me tenés que convencer a mí ¿por qué yo tengo que creer que ese libro, que vos que escribís ese libro, está, bueno... ¿Cuál es la oferta? Claro, ¿cuál es la oferta? Porque después me tenés que transmitir a mí como periodista, decirme, mirá que tengo este autor. Exacto, porque yo tengo que transmitírtelo a vos como periodista, tengo este autor atrás de este libro que hace esto y tiene esta experticia. Que le va a servir a tu público. Que tiene que convencer a su vez al público que va a comprar ese libro de ese autor. Entonces, ¿quién sos? ¿Y qué haces? Exacto. Porque yo sabiendo eso puedo venderte mejor. En definitiva es como venderte en el significado lindo de la palabra. Sí, porque además yo como periodista te voy a preguntar, Diego, ¿quién es? Explícame. ¿Cuál es la trayectoria de este autor? No lo conozco. Exacto. Entonces vos sos el especialista en ese autor que para vos también fue nuevo. Sí. Lo conocí junto contigo. Exacto. Y me adelanté, en definitiva... Pero eso no puedo darme cuenta. Exacto. Y me adelanté a producirte, por decirlo de alguna manera, esa entrevista. O sea, a conocer temas y darte ciertos tips que de repente para vos son gancho, porque obviamente que el mercado laboral es intenso y a veces una entrevista va atrás de la otra y uno no tiene por qué haberse leído todo el libro o conocer todo el proyecto o el detrás o los matices y el entender que hay un interés periodístico que en definitiva termina en el público es fundamental. Es interesante. Tú explicarle a ese autor, que es el que te contrata, los perfiles de los periodistas. Mirás que vas a hablar con fulano, con mengano, o vas a ir a un programa que tiene tales características. Exacto. ¿No? Es parte de ese asesoramiento del entender como toda la cancha, por usar una metáfora, y saber dónde, primero el perfil del programa, el perfil del periodista, y qué te pueden preguntar. Exacto. Prepárate en esto y esto, porque seguro este programa va más por acá y te pueden... Si es un programa, por poner un ejemplo... bien extremo, tiene un humorista en la mesa, donde ese humorista te va a hacer preguntas desde el humor, seguramente pueda descolocar a tu autor. Sí. Pero es posible, porque capaz que ese programa es el más escuchado y es importante que estés. Sí. Entonces, y si vos lo preparaste, entra en el juego. Exacto. Y de ambos lados también. Porque vos también sabés el perfil del periodista y antes le tiraste algún tips que puede ser una anécdota, que puede ser algo puntual en el libro que sabés que está, o en el proyecto, o en lo que fuera. Estaba pensando además otra cosa, ¿no? Cuando uno da clases de periodismo, dice, bueno, las herramientas del periodismo son las mismas para todas las áreas. Después te vas a especializar o vas a saber más o a estudiar más en periodismo deportivo, policial, agropecuario, pero en definitiva la base siempre es la misma. Y acá me da la sensación que pasa también por ahí, porque podés tener un proyecto cultural, te puede contratar alguien desde el ámbito político también, y en definitiva es lo mismo, ¿no? Sí, la base, es como te digo, la base la necesitas, porque hoy con el diario del lunes, le digo, la base académica la necesitas, pero después lo vas alimentando. A mí me pasó de arrancar al revés. Yo no salí del liceo, facultad y ámbito laboral, sino todo lo contrario. O sea, hice como ámbito laboral, por decirlo de alguna manera, me formé para ese ámbito, pero después lo fui alimentando de otros componentes, la comunicación corporativa, la neurocomunicación, etcétera. Un montón de componentes que yo entendí que para abrir el abanico a otras propuestas funcionaban para poder asesorar de la mejor manera. Entonces, hoy tanto puedo entender ese sistema de producto público y canales para una compañía internacional de tango, para la presentación o lanzamiento de un libro, para asesorar a alguien que trabaja desde la gestión, en el ámbito político, en el ámbito privado. Es eso, es conversar, entender
a quién tenés delante, qué propuesta tiene y para quiénes es. A mí me da la sensación además que también el mercado lo ha entendido y entonces se ha abierto o ha aumentado muchísimo la posibilidad del mercado laboral, las propuestas, es decir, todos estos ámbitos, el ámbito cultural, el ámbito de la política, el mundo empresarial, etcétera, están demandando cada vez más la figura de los gestores. Las agencias de comunicación son un fenómeno generado justamente o por periodistas o por gestores que se dedican a esa gestión, es decir, un mundo que ha aumentado el mercado. Entonces, lo que siempre a veces era un problema, una debilidad del Uruguay, un mercado chico y eso, me da la sensación que gracias al conocimiento y a la necesidad que se generó, ha aumentado. Sí, yo siempre lo veo de la manera de que en realidad el gestor cultural o el gestor de comunicación corporativa es un gestor del talento humano, en definitiva, también. Y el talento es algo que es infinito, o sea, lo vamos a tener siempre. Pueden terminarse un montón, quedar caducos los canales, quedar caducos los lugares. O renovarse. Pero el talento humano va a seguir. Entonces, en la medida de que eso, y cada vez aumenta más con la creatividad, cada vez ha aumentado más. En la medida que vos puedas leer eso, ¿entendés? Desde la persona, desde el proyecto, desde lo que sea, la demanda es increíble. Poder dotar de lo que se necesita para difusión, para alcanzar. No siempre son, por ejemplo, se me vienen a la cabeza los sistemas colaborativos para los proyectos, el entender que a veces precisás organismos de gobierno apoyando la búsqueda de sponsors o lo que fuera para una producción privada, o al revés, la búsqueda de sponsors privados para una producción de algún organismo o algo público. Todo eso es comunicación. Todo eso es comunicación, todo eso es gestión. Entonces, hoy en día cada proyecto o cada persona que tenga un proyecto necesita estar rodeada, en definitiva, de alguien que le asesore en ese sentido. Mira, el otro día, hablando con un científico, me decía, hoy no se concibe un proyecto científico sin tener un componente de comunicación, cosa que en nuestro mundo, el de los científicos, era totalmente impensado. Hoy no tiene sentido nuestro trabajo en el laboratorio sin visibilizarlo. Y como nosotros no fuimos formados para eso, fuimos formados para estar adentro del laboratorio, necesitamos una figura de comunicador. Sí. Un ámbito tan específico como el de la ciencia. La pandemia fue el mejor ejemplo. Ahí tenés. O sea, qué comunicar, cómo comunicarlo, quién lo debe comunicar, de qué forma. Gran parte del éxito, justamente, del manejo de la pandemia no es un trabajo de comunicación. Sí, y ahí tenés un campo que capaz que era impensado hace 10 años, decir, bueno, comunicación desde el ámbito de la salud, era difícil pensarlo. Sabés que existe o de repente algún organismo grande lo tiene que tener, pero hoy en día un laboratorio o lo que fuera también lo necesita. Queda mucho por hacer de todos modos, ¿no? Sí, hay muchísimo. Y bueno, lo deseable sería que cada vez se nutra más de perfiles ricos y bueno, de esas personas inquietas que van buscando qué agregarle para capacitar al actor, para capacitar o para asesorar al actor, para asesorar al público y en definitiva a los nuevos también captarlos. Por las dudas no lo aclaramos, pero me parece que es válido. No estamos hablando de Montevideo ni área metropolitana. Estamos hablando, lo dijiste en un momento, estamos hasta hablando de temas planetarios. No, exacto. Yo hay proyectos que los tengo con esta compañía de tango, por ejemplo, que es a nivel global y que estás pensando, bueno, si vamos a hacer una gira por Estados Unidos o China, como nos tocó en el 2019, ¿qué hay que hacer? Hay que tocar organismos internacionales, hay que ir con empresas privadas. ¿Cómo es el entorno y cómo va a funcionar esa gira para saber cómo comunicarla? ¿Y qué va a pasar en Montevideo? ¿Se van a enterar de que esa gira está sucediendo en China o no? Todas ese tipo de decisiones son para una gira a nivel nacional, son para un perfil de una persona que sea conocida o no. Es infinito el campo de cómo poder actuar. Por eso el perfil tiene que estar... tiene que tener las bases sólidas y después uno, obviamente, que va recorriendo como cualquier profesión y especialidad.